Buen día, profe. Bueno, hoy vamos a empezar a ver integrales curvilíneas. Anoche en la sección de integrales curvilíneas les subí el PDF de este tema, lo subí anoche. Eh, la verdad que me había olvidado. Eh, Tampoco tenían disponible los ejercicios complementarios de integrales, cambio de coordenadas para integrales triples. También se los dejé anoche. Así que bueno, espérenme que abra los archivos y comenzamos. Es cortito lo que vamos a ver hoy, así que no. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema, que son integrales curvilíneas. Una de las formas más simples, más fácil de entender el concepto de una integral curvilínea es asociarlo al concepto al cálculo de trabajo. Si nosotros consideramos un campo de fuerzas, un campo vectorial de fuerzas, en este caso lo vamos a llamar F, que se aplica sobre un punto M. Imaginemos que este punto M, que fuera una partícula, un objeto que se está desplazando sobre esta curva entre los extremos A y B. Entonces nosotros podríamos calcular cuál es el trabajo que ejerce esa fuerza para mover ese punto M a lo largo de esa curva. Obviamente, como es un campo vectorial de fuerzas, entonces en los diferentes puntos de esta curva la fuerza va a cambiar de magnitud y dirección. Este vector fuerza va a ser diferente para cada punto. Es una fuerza, es un campo vectorial, sus componentes son funciones escalares que dependen de X y de Y. Entonces, si nosotros vamos cambiando esos valores de X y de Y, entonces esa fuerza va a ir cambiando de magnitud y dirección a medida que el punto se va desplazando a lo largo de la curva. Si nosotros a esa curva la dividimos en subintervalos, imaginemos n subintervalos, y vamos a ver, para calcular la fuerza, para calcular el trabajo que ejerce esa fuerza sobre m para desplazarse, imaginemos desde el punto, vamos a poner acá 1 a 2. Genera este desplazamiento. Este desplazamiento, vamos a llamarlo ds, tiene una componente en y y una componente en x, ¿sí? También es vectorial. Entonces, si nosotros a esos n subintervalos, primero, hacemos la suma de Riemann de esta fuerza por el desplazamiento para cada uno de esos intervalos. Si a esa suma tomamos el límite cuando esos n subintervalos tienden a infinito, es decir, vamos haciendo cada vez más pequeños, lo que vamos a tener entonces es la integral curvilínea, la integral curvilínea de ese trabajo, o sea, el trabajo va a ser igual a la integral curvilínea de ese campo vectorial de fuerzas por el desplazamiento a lo largo de esa curva. El campo vectorial, como habíamos visto, era P de XY por el versor Y más Q de XY por el versor J. El vector de desplazamiento es el diferencial de X, ¿sí? Acuérdense, como es un vector, tenemos un componente en X, uno componente en Y. Diferencial de X por el versor de Y más el diferencial de Y por el versor J. Si hacemos producto escalar
de estos dos vectores, vamos a tener entonces la integral curvilínea entre los extremos A y B del P de xy, diferencial de x, más Q de xy, diferencial de y. Ya acá podemos ver que tenemos una integral simple y lo que tenemos que integrar tiene dos variables. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hacer ese cálculo, qué es lo que vamos a tener que hacer para poder calcular este tipo de integrales. Otra cosa también, hasta recién lo que vimos era una curva abierta, digamos, tenía sus extremos eran diferentes, A y B eran distintos, pero podemos tener también curvas cerradas donde el origen y el extremo sean el mismo punto. Cuando tenemos curvas cerradas, vamos a ver que las integrales las podemos definir con este símbolo. Esto nos está indicando que la curva es cerrada. Y también vamos a tener que tener en cuenta cuál es el sentido, o se debe indicar en el ejercicio cuál es el sentido de integración. Siempre el sentido positivo de integración, si tenemos una curva, vamos a hacerlo así. Para estas curvas cerradas siempre vamos a tener que tomar un punto intermedio. Si tendríamos que calcular una integral curvilínea a lo largo de esta curva que la vamos a llamar L. Esta curva cerrada L, vamos a tener que indicar cuál es el sentido de integración y siempre el sentido de integración es el sentido antihorario. ¿Sí? En contra de las agujas del reloj, ese va a ser el sentido positivo. Vamos a ver algunas de las propiedades. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos el sentido de integración? Si recién, por ejemplo, en el gráfico que teníamos recién, calculábamos la integral curvilínea entre A y B. En ese caso, esta integral curvilínea va a tener un determinado valor numérico, ¿no? Si nosotros invertimos el sentido, en este caso íbamos de A a B, o sea, íbamos en este sentido, de A a B. Si nosotros invertimos el sentido de integración, si ahora vamos de B a A, si ahora vamos, nuestro inicio es B y nuestro final es A, el resultado de esa integral de B a A numéricamente es igual al resultado de A a B, pero con signo contrario. Otra de las propiedades que tenemos, bueno, obviamente va a ser el signo contrario porque cambia el sentido del vector, el delta S, el vector de desplazamiento va a cambiar de sentido, por lo tanto cambian sus componentes y eso es lo que hace que cambie el signo, cambian las proyecciones de las componentes y hace que cambie el signo. Si se divide la curva L, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la integral curvilínea de A hasta B, y tenemos algún punto intermedio. Imagínense, por ejemplo, que esta de A a C corresponde a un tipo de curva y de C a B es una, no sé, lineal. Acá a lo mejor tenemos una cúbica, una función cúbica y de C a B fuera lineal. Entonces tenemos un punto intermedio para que nosotros podamos calcular, y tenemos que calcular la integral de A hasta B. Para poder calcular esa integral de A hasta B, lo que vamos a hacer es calcular la integral de A a C, como tenemos acá, más la integral de C a B. Y de esa manera calculamos todo el trayecto. Y como les decía antes, vamos a tener que hacer un cambio, como tenemos una integral simple, y en nuestro integrando tiene variables x e y, vamos a tener que recurrir a una sustitución para que podamos reducir a esa integral a una única variable. Entonces, si nosotros tenemos que la curva L tiene esta forma, y que es una función de x. Si nosotros a esto lo derivamos, el diferencial de y sabemos que es igual a la derivada de f de x por el diferencial de x. Entonces, vamos a reemplazar. Esta es nuestra integral. Tenemos que calcular la integral curvilínea. Estos serían los puntos. Imagínense, este es el punto A, este es el punto B. Los puntos A y B tienen coordenadas x e y. Lo que tenemos que hacer es reemplazar
vamos a reemplazar a y, lo vamos a reemplazar por f de xy, y vamos a reemplazar al diferencial de y por la derivada de la función por el diferencial de x. Entonces ahora sí, vamos a tener todo con nuestra única variable y obviamente los límites de integración van a ser desde la coordenada x del punto A a la coordenada x del punto B, de x1 a x2. Lo mismo hacemos si la curva tiene esta forma, x como una función de y, derivamos y sustituimos. Y si la curva fuera una función vectorial donde las componentes son, las componentes de esa función son funciones de t. ¿Qué quiere decir esto? X es una función de t, y es una función de t, entonces de ahí vamos a tener que derivamos cada una de ellas, vamos a tener que reemplazar todo, vamos a reemplazar a x, vamos a reemplazar a y, al diferencial de x y al diferencial de y, y ahora sí todo vamos a tenerlo con esa única variable que esté, y obviamente en el ejercicio también vamos a tener los datos que va a tomar la variable t, entre qué valores. Bien, vamos a hacer los ejercicios que ya lo van a entender un poco más. Tenemos que calcular la integral curvilínea de x más y cuadrado, diferencial de x más 2x y diferencial de y. Entre estos puntos, el punto A, que sería el punto 0, 0, y el punto B, que sería el punto 1, 1, tenemos los puntos, tenemos el campo de, digamos, campo de fuerza. Siempre, obviamente, la integral curvilínea, o sea, lo asociamos al cálculo de trabajo para entenderlo, pero no necesariamente solo se calcula eso. Se utiliza para problemas que tienen que ver con dinámica de fluidos, inercia, magnetismo. En realidad va a depender de la interpretación geométrica del campo, de las variables. Entonces, bueno, lo más fácil por ahí para entenderlos a través del cálculo de trabajo. Bien, entonces, y la curva, nosotros hasta acá nos dice solamente cuáles son esos extremos, pero necesitamos saber cuál es la curva, a través de qué curva, porque a lo mejor entre el punto 0, 0 y el punto 1, 1 podría ir a través de una función cúbica, a través de una parábola, a través de una recta, puede haber muchísimas, infinitas posibilidades para ir desde el punto 0, 0 al punto 1, 1. Entonces necesito saber a través de qué trayectoria voy a ir del punto 0, 0 al punto 1, 1. Y en este caso vamos a ir a lo largo de la parábola igual a x cuadrado. Entonces, tenemos la parábola y igual a x cuadrado, es una función, está expresado como y, como una función de x. Derivamos esto, entonces vamos a tener que el diferencial de y es igual a 2x diferencial de x. Lo único que hacemos ahora con esto, vamos a reemplazar en la integral. Reemplazo entonces, tengo x más y cuadrado. Bueno, acá lo tenemos, vamos acá. X más y cuadrado. A la y la voy a reemplazar con x cuadrado, como tenemos acá. Reemplazo con x cuadrado. Y al diferencial de y lo voy a reemplazar con 2x diferencial de x. Acá también tengo una y, voy a pintar todos los lugares donde vamos a reemplazar. Tengo que reemplazar a esta y por x al cuadrado, a esta y por x al cuadrado, y al diferencial de y por 2x diferencial de x. Obviamente, como ahora todo lo que vamos a integrar con respecto a x. Tenemos esa sola variable, entonces los límites van a ser los que correspondan a x, de 0 a 1. Vamos a tener que ordenarlo a esto antes de integrar. Vamos a tener x más x a la cuarta más 4x a la cuarta diferencial de x. Estos dos los podemos sumar y vamos a tener 5x a la cuarta más x diferencial de x. Integramos el primer término con respecto a x, vamos a tener 5x a la quinta sobre 5. Los 5 se simplifican y solo nos queda x a la quinta más
para el otro término x cuadrado sobre 2. Aplicamos Barrow y vamos a tener para el límite superior 1 más 1 medio. Cuando reemplacemos con el inferior se nos anula. Por lo tanto, el resultado de esta integral curvilínea es 3 medios. Y acá abajo lo que dice es que si nosotros hubiésemos definido esta función, esta parábola, tenemos y igual a x cuadrado. Si nosotros despejamos x, despejo x, vamos a tener que x es igual a más o menos la raíz de y. Acá estamos usando la parte positiva de la parábola, entonces podríamos haber definido que a lo largo de la curva x igual a la raíz cuadrada de y, estamos diciendo lo mismo. Vamos a ir a través de esa curva, derivo, y cuando derivo tengo esta expresión. La derivada de x va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de y diferencial de y. Con esto reemplazaríamos en nuestra integral, reemplazamos a la x, reemplazamos a diferencial de x. Obviamente el resultado va a ser el mismo, pero en este caso sería un poco más, vamos a tener que trabajar con raíces, un poco más complicado, digamos. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, profe, ¿en qué momento se pasó del punto 0, 0, 1, 1 a 0 y 1? Eso creo que me lo perdí. Mira, cuando nosotros, o sea, este es nuestro punto A. El punto A tiene coordenadas 0, 0. El punto B tiene coordenadas 1, 1. Si nosotros sabemos que tenemos que calcular la integral de curvilínea entre A y B, que tienen estas coordenadas. Entonces, como nosotros ahora ya hicimos toda la sustitución, todo nos quedó en función de la única variable, entonces los límites, si estamos calculando una integral simple, los límites entonces van a ser los que toma la variable x en este caso, que es de 0 a 1. Son las coordenadas de x del punto A y del punto B. ¿Se entiende? Claro, sí, entendí. Ahí está, gracias. Bueno, tenemos que calcular ahora la integral curvilínea de un medio y diferencial de x más x cuadrado diferencial de y, donde L es el segmento de recta que va desde 2, 0 a 3, 6. Acá fíjense que no nos da la ecuación de la curva, nos está diciendo que es una recta que va desde el punto 2, 0 al punto 3, 6. A lo largo de esa recta, de esa trayectoria, tenemos que calcular esta integral curvilínea entre esos puntos. Entonces, vamos a necesitar la ecuación, porque nosotros esa ecuación tenemos que reemplazar las variables, tenemos que derivar también para reemplazar, necesitamos la ecuación de esa función. Entonces, nosotros sabemos, tenemos dos puntos, podemos encontrar fácilmente la recta que une esos dos puntos. Podemos usar la ecuación de la recta definida por dos puntos, que la han visto infinidad de veces, reemplazan con el punto A y con el punto B, y van a llegar a que la ecuación de esa recta es y igual a 6x menos 12. Derivamos esa ecuación, la derivada de y entonces, diferencial de y es igual a 6 diferencial de x, y solamente con eso vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar a y vamos a reemplazar al diferencial de y. Cuando hagamos ese reemplazo, entonces vamos a tener un medio de 6 por 6x menos 12, diferencial de x, más x cuadrado, reemplazo al diferencial de y por 6x diferencial, 6 diferencial de x. Podemos distribuir esto un medio, vamos a tener acá 3x menos 6 más 6x cuadrado, que es este término. Fíjense que el diferencial de x obviamente se repite en los dos términos, por eso es que ahora lo tomamos como si fuera un factor común entre ellos. Bien, y los extremos, ¿cómo van a ser? Si nosotros teníamos que ir del punto 2, 0, íbamos de 2, 0 a 3, 6, a lo largo de esa recta. Como ahora vamos a integrar, teníamos que ir a una función de x,
reemplazamos, hicimos toda la sustitución, tenemos una integral donde vamos a integrar con respecto a x. Tenemos una sola variable. Entonces, van a ser las coordenadas 2 de x son de 2 a 3. Por eso es que estos son los límites, de 2 a 3. Integramos cada uno de los términos. La integral de 3x va a ser 3 medios de x cuadrado, este término que tenemos acá. La integral de menos 6 diferencial de x va a ser menos 6x, y la integral de 6x cuadrado diferencial de x va a ser 6x cubo sobre 3. El 6 y el 3 se simplifican y nos queda 2x cubo. Y vamos a tener que reemplazar. Reemplazamos con el superior. Acá vamos a tener 3 al cubo, que es 27, por 2 nos va a quedar 54, más acá tenemos 3 al cuadrado es 9, por 3 27 sobre 2, o sea 27 medios, y para el límite inferior, que es 6 por 3, 18, como acá tenemos un signo negativo, vamos a tener menos 18. Menos el límite inferior, o sea, ahora reemplazo todas las x con el 2. Hacemos al final la suma. Acuérdense que este signo va a afectar a todo lo que tengamos adentro, ¿sí? Les digo para que tengan cuidado. Ese signo negativo afecta a todo el resultado de lo que yo obtengo con el límite inferior. Y finalmente, si hacemos la suma de todos estos términos, vamos a tener que el resultado de esta integral curvilínea es 79 medios. Bueno, acá nos dice que tenemos que calcular la integral curvilínea de este campo vectorial a través de la curva L, y L está formada por, acá vamos a tener, acá me olvidé otra vez de acomodar esto, estas flechitas van acá arriba, después lo voy a acomodar y se los vuelvo a cargar en todo caso. Esta curva L está formada por la curva y igual a x cuadrado, es esta parábola. Está formado también por y igual a 0, que es el eje x, igual a 0 es el eje x, y x igual a 3, que x igual a 3 es esta recta. Fíjense que entre esas tres curvas vamos a tener una trayectoria cerrada entre ellas tres. Tenemos el eje, tenemos x igual a 3 y la curva, la parábola, digo. Encierran, bueno, o definen una curva cerrada entre estas tres funciones. Entonces nosotros vamos a tener que dividir a esta curva cerrada en diferentes tramos. Esos tramos normalmente van a estar dados por las intersecciones. Vamos a definirlo o vamos a separar en tramos, porque vieron, cuando tenemos una curva cerrada tenemos que ir calculándolo con puntos intermedios para toda la curva. Siempre el punto de origen va a ser el mismo que final. Supónganse que para nosotros el punto 0,0 será nuestro origen y el final obviamente va a ser el mismo. Pero para calcular toda la trayectoria vamos a tomar toda esa curva por tramos. Entonces, nuestro primer tramo, el ejercicio no dice cuál es, si no dice el sentido, entonces quiere decir que el sentido es el sentido antihorario, es decir, el contrario de las agujas del reloj. Entonces vamos a ir desde el punto A al punto B, que es la intersección de la recta x3, x igual a 3 con el eje. Luego del punto B al punto C, que es la intersección de la parábola con la recta x igual a 3, y de ahí volvemos al punto A. Esta flechita entonces acá y acá. Bueno, entonces como habíamos visto, vamos a tener que calcular esta integral curvilínea a lo largo de L, que es una curva cerrada. Para eso vamos a calcular la integral curvilínea para L1, más la integral curvilínea para L2, más la integral curvilínea para L3. Vamos a ponerle nombre, de A a B va a ser L1, de B a C es L2 y de C a A es L3. Y vamos a tener que calcular para cada una de ellas. Si empezamos con la recta, con esta recta L1 que va del punto A al punto B,
Acá nosotros sabemos que y es igual a 0, por lo tanto, si derivamos, el diferencial de y va a ser 0. Cuando nosotros a esto lo reemplacemos, esta es nuestra integral, vamos a reemplazar, vamos a tener x cuadrado por y, que es 0, diferencial de x, más, vamos a tener luego x cuadrado más 0 por el diferencial de y, que es 0. Todo esto se anula. Todo esto nos va a quedar 0. Pueden ponerle los límites. Los límites, en realidad, fíjense que si esto no se anularía, estaríamos como y estamos reemplazando con y igual a una función de x sería, obviamente lo que obtendríamos acá sería una integral de una única variable que sería x, por lo tanto los límites serían los que corresponden a x. Nosotros si vamos del punto A al punto B, vamos de 0 a 3. Acá se anula, así que, bueno. Entonces, para este primer tramo, para L1, esa integral es 0. Vamos con L2. Cuando vamos con la recta L2, tenemos x igual a 3. Entre el punto B al punto C, x es igual a 3. Cuando derivemos esto, vamos a tener que el diferencial de x es 0. Entonces vamos a tener que reemplazar. Otra vez hacemos lo mismo. Tenemos x cuadrado por y. Cuando reemplazo la x, vamos a tener 3 al cuadrado por y por el diferencial de x, que es 0. O sea, este primer término se nos anula. Más, vamos con la otra parte. Reemplazo x cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más y cuadrado por diferencial de y. Entonces, este término se nos anula. Acá vamos a tener que integrar solamente esto. 9 más y cuadrado, diferencial de y. ¿Cómo van a ser los límites? Estamos trabajando con la variable y, por lo tanto, si vamos del punto B al punto C, las coordenadas en y del punto B y del punto C son 0 a 9, del 0 a 9 en y. Integramos esto y vamos a tener 9y más y al cubo sobre 3. Aplicamos entonces la regla de Barro, o sea, vamos a reemplazar las y con el 9 y vamos a tener 81 más 243. Cuando reemplacemos con el 0 se anula, entonces esta integral para L2 va a ser igual a 324. Y nos falta la última, que es en la que hemos denominado L3, que va desde el punto C al punto A lo largo de la parábola. Entonces, y es igual a x cuadrado, derivo esto, vamos a tener diferencial de y igual a 2x diferencial de x, reemplazo. Vamos a ver en la integral cómo tenemos x cuadrado por y. Entonces, tengo x cuadrado por x cuadrado, porque y es x cuadrado. Esto que era y, ahora lo estamos reemplazando con x cuadrado. Más el otro término, bueno, obviamente por el diferencial de x acá, ese diferencial de x que también se va a repetir en el otro término, por eso ya lo podemos dejar afuera. Con el otro término tenemos x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo acá tengo y cuadrado, x al cuadrado me va a quedar x a la cuarta. Y por último tengo que multiplicar por el diferencial de y, que es 2x diferencial de x. Acá tenemos entonces x a la cuarta más 2x al cubo más 2x a la quinta. Y esto es lo que tenemos que integrar con respecto, obviamente, a x, diferencial de x, que es nuestra variable. Como nosotros tenemos que movernos desde C a A, las coordenadas del punto C a A para C, con las coordenadas en X, para C es 3 y para A es 0. Entonces, el límite inferior es 3 y el límite superior es 0, porque nosotros nos estamos moviendo de C a A, de 3 a 0. Integramos, primer término vamos a tener x a la quinta sobre 5, más, acá vamos a tener 2x a la cuarta sobre 4, entonces el 4 con el 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar x a la cuarta sobre 2. Y el último término que es
2x a la sexta sobre 6. El 2 y el 6 también se nos simplifican y nos queda x a la 6 sobre 3. Cuando reemplazo con el límite superior que 0, obviamente vamos a tener 0. Menos, ahora vamos con el límite inferior. Reemplazo con 3, vamos a tener 3 a la quinta sobre 5, que es 243 quintos. 3 a la cuarta sobre 2, que es 81 medios. Y 3 a la sexta sobre 3 es 243. Sumamos todo esto y vamos a tener que la integral para L3 nos da menos 3.321 sobre 10. Entonces lo único que nos queda es sumar cada una de estas integrales que calculamos. Esta era para L1, que era 0, para L2 nos daba 324 y para L3 teníamos esta fracción. Cuando sumemos todo, entonces la integral curvilínea para este campo vectorial a lo largo de esta curva cerrada es menos 81 sobre 10. Si acá hubiese sucedido, por ejemplo, que hubiese dicho el ejercicio que el sentido de integración era horario, entonces, en ese caso, el resultado hubiese sido, la integral curvilínea también nos hubiese dado valor numérico, es el mismo, pero de signo contrario. O sea, en este caso sería positivo. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo cambiarían, fíjense, los límites se invierten. Para L3 ahora tendríamos que ir de A a C. Entonces, si vamos de A a C, vamos de 0 a 3. Para L2 iríamos de C a B, entonces iríamos de 9 a 0. Bueno, en este caso se anularía, pero de todas maneras sería de 3 a 0. Cambian los límites de integración, se invierten, entonces el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque se invierten las proyecciones del vector desplazamiento. Bien. Bueno, en este caso tenemos una función vectorial. Vamos a ver, tenemos que calcular esta integral curvilínea, donde tenemos una función donde su componente en X es coseno de t, su componente en Y es 2 seno de t, y t toma valores entre 0 y 2pi. Entonces, X es coseno de t, Y es 2 seno de t. Vamos a derivar esas expresiones. El diferencial de X va a ser igual a menos seno de t diferencial de t, y el diferencial de Y va a ser igual a 2 coseno de t diferencial de t. Con todo esto vamos a reemplazar. Esta es nuestra integral. Vamos a reemplazar a X. Vamos a reemplazar entonces a X. Uy, pero se me fue. Acá. Reemplazo a X con coseno de t. Reemplazo a diferencial de X con menos seno de t diferencial de t. Luego reemplazo a Y con 2 seno de t. Y reemplazamos por último diferencial de Y por 2 coseno de t diferencial de t. ¿Sí? Reemplazamos con todo esto que tenemos acá. Los límites obviamente son los que toma la variable t, de 0 a 2pi. Una vez que hacemos todos esos reemplazos, vamos a tener esta integral. Podemos, cada uno de estos términos, fíjense que el diferencial de t, ya directamente lo vamos a dejar acá porque todo esto lo vamos a integrar con respecto a t. Coseno de t por menos seno de t es menos coseno de t seno de t. 2 seno de t por menos seno de t es menos 2 seno cuadrado de t. Para este término tengo 2 seno de t por 2 coseno de t, entonces vamos a tener 4 coseno de t seno de t. Y el último término, menos coseno de t por 2 coseno de t, nos queda menos 2 coseno cuadrado de t. Este término y este término son semejantes, podemos sumarlo, o sea que menos 1 más 4 nos va a quedar 3 coseno de t seno de t.
Y acá podemos sacar para este término y para este término, si yo saco factor común menos 2, nos queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Sabemos esto por Pitágoras que es igual a 1. Entonces vamos a tener 3 coseno de t seno de t menos 2. Esto lo vamos a integrar con una sustitución. Si decimos que u puede ser u, o u podría ser seno de t o podría ser coseno de t, en este caso es lo mismo. Si u es seno de t, el diferencial va a ser igual a coseno de t diferencial de t. Reemplazamos entonces, al seno de t lo reemplazo con u, a coseno de t diferencial de t lo reemplazo con el diferencial de u. Integramos, la integral de 3u nos va a quedar 3 medios de u cuadrado. Vuelvo a reemplazar a u con seno de t, o sea que nos va a quedar 3 medios de seno cuadrado de t. Ahora sí, este término ya está integrado, que es 3 medios seno cuadrado de t. Y nos queda este último término. La integral de menos 2 diferencial de t es menos 2t. Reemplazo, vamos a aplicar Barrow con 2pi. El seno de 2pi es 0. Menos, vamos a tener acá menos 2 por 2pi menos 4pi. Menos el límite inferior, cuando reemplazo con el 0 todo se nos anula, por lo tanto el resultado de esta integral es menos 4pi. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bueno, acá tenemos que evaluar esta integral a lo largo de C, pero el ejercicio nos dice que C pueden ser, o en este caso, va a ser diferentes caminos. Vamos a evaluar esta integral cuando C es el segmento de recta que va desde el punto menos 5, menos 3 a 0, 2. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle que este sería, por ejemplo, el punto A al punto B. Vamos a movernos para la parte A del ejercicio, para el inciso A, lo que quiere que nosotros hagamos es calcular esta integral curvilínea desde el punto A al punto B a lo largo de una recta que une esos puntos. Eso es para el punto A. En cambio, para el punto B, nos dice que el camino por el cual tenemos que calcular esta integral es una parábola, la parábola x igual a 4 menos y cuadrado, ¿sí? Una parábola horizontal. También desde el punto menos 5 menos 3 al punto 0,2. Es decir, que tenemos que ir del punto A al punto B, pero ahora por otro camino, a través de esta parábola. Entonces, comenzamos con el ejercicio A. Como les decía, para el ejercicio A tenemos que ir del punto A al punto B a través de un segmento de recta, un segmento rectilíneo que une estos puntos. Por lo tanto, necesito saber cómo es la ecuación de esa recta que une esos puntos. O usamos otra vez la fórmula que habíamos visto antes. Reemplazamos con los puntos y vamos a obtener que esta recta, que une el punto A con el punto B, es la recta y igual a x más 2. Si esto lo derivamos, vamos a tener que el diferencial de y es igual al diferencial de x. Y lo que tenemos que hacer ahora es, reemplazamos a y con x más 2 y reemplazamos al diferencial de y con diferencial de x. Acá tenemos y cuadrado, entonces vamos a tener ahora x más 2 al cuadrado. Diferencial de x más x diferencial de y, o sea, diferencial de y lo tengo que reemplazar con el diferencial de x. Por eso es que está acá ese diferencial de x, lo vamos a tener en este término y en este término por eso está fuera como un factor común a los dos términos. Acá tenemos un binomio al cuadrado, podemos expresarlo como un trinomio que va a ser x al cuadrado más 4x más 4, más este término que estaba acá solito, x. Este término y este término son semejantes, podemos sumarlo y vamos a tener x cuadrado más 5x más 4, diferencial de x. Bien. Ya tengo el integrando listo para integrar, lo que por ahí me olvidé de mencionar es que los límites, obviamente, si nosotros vamos desde el punto A al punto B a lo largo de esa recta,
como ahora vamos a integrar, o lo que obtenemos para integrar está en función de esta variable que es x, hicimos toda la sustitución, tenemos esta única variable que es x, por supuesto que los límites corresponden a las coordenadas en x, o sea, de menos 5 a 0. Integramos esto y vamos a tener x al cubo sobre 3 para el primer término, el segundo vamos a tener 5 medios de x cuadrado y para el último 4x. Cuando reemplacemos con el límite superior, todo se nos anula, nos queda 0, menos el límite inferior, tengo que reemplazar con menos 5 a cada una de las x. Acá vamos a tener menos 5 al cubo. Menos 5 elevado al cubo es menos 125 sobre 3, como teníamos esa constante. Para el segundo término vamos a tener más 5 medios por menos 5 al cuadrado. Como acá el exponente es par, menos 5 elevado al cuadrado es 25 por 5, 125 medios. Y por último vamos a tener 4 por menos 5, menos 20. Sumo todo esto, y acuérdense que acá tenemos un signo negativo también, y el resultado de esa integral entre los puntos de esta integral para este campo vectorial entre A y B a lo largo de esta recta es menos 5 sextos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando vamos por la parábola a los mismos puntos. En ese caso, decía que la parábola era x igual a 4 menos y cuadrado. Si esto yo lo derivo, voy a tener diferencial de x igual a menos 2y diferencial de y. Y tengo que reemplazar. Reemplazo entonces a la x. Primero, el primer término teníamos y cuadrado diferencial de x. Entonces reemplazo el diferencial de x por menos 2y diferencial de y. Ese diferencial de y que está acá porque también se va a repetir en este término, por eso lo dejo directamente afuera. Más x diferencial de y. Me falta reemplazar esta parte. X era 4 menos y cuadrado, o sea, lo reemplazo, diferencial de y. Cuando multiplicamos esto, vamos a tener menos 2y al cubo, y acá vamos a tener menos y cuadrado más 4. ¿Sí? Esto queda como está. Diferencial de y. Obviamente ahora vamos también, hacemos lo mismo, vamos de A a B a través de la parábola, pero como vamos a tener, vamos a integrar a la variable y, entonces para y los límites son de menos 3 a 2. De menos 3 a 2. Integramos con respecto a y y vamos a tener menos 2 y a la cuarta sobre 4, o sea, el 4 con el 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar, el denominador nos va a quedar 2, menos y a la cuarta sobre 2. El segundo término nos va a quedar menos y al cubo sobre 3, y el último, cuando lo integremos, nos va a quedar más 4y. Reemplazamos entonces con el límite superior. Acá vamos a tener 2 a la cuarta, o sea, 16 sobre 2 es 8, y tengo este signo negativo adelante, por eso menos 8. Acá tengo 2 al cubo, que es 8 tercios, signo negativo, o sea, menos 8 tercios, más 4 por 2, que es 8. Menos, hago lo mismo reemplazando con menos 3, y vamos a tener todo el resultado para el límite inferior. Reemplazamos menos 3 a la cuarta, dice menos 3 elevado a un exponente par, va a quedar positivo, o sea, 81 medios, pero tengo este signo negativo delante de la expresión fraccionaria, entonces nos va a quedar menos 81 medios. En este caso tenemos menos 3 al cubo. Menos 3 al cubo sería menos 27. Sobre 3 nos quedaría menos 9. Con este signo que tengo delante nos va a quedar positivo. Y el último término, 4 por menos 3, menos 12. Sumamos todo esto y vamos a ver que en este caso la integral para el mismo campo vectorial, para los mismos puntos extremos, o sea, de A a B, pero por otra trayectoria, el resultado nos da diferente. Entonces, el valor que tiene una integral curvilínea no solamente va a depender de los puntos extremos, sino que también depende del camino que nosotros tomemos para llegar a esos puntos, o para ir de un punto al otro. Hay ocasiones, que eso lo vamos a ver la semana que viene,
en donde hay independencia de la trayectoria, pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, profe, ¿por qué en el inciso B, esto me lo perdí porque estoy haciendo unas cosas acá en el laburo, ¿por qué en el inciso B reemplazó por Y en lugar de X? ¿Da lo mismo o es por comodidad? ¿Cómo? Digamos, reemplazó X por Y en lugar de Y, sí, en lugar de reemplazar Y por X, como lo hacíamos antes. A ver, vos decís que por qué yo yo tengo que ahora trabajar a lo largo de esta curva que es x igual a 4 menos y cuadrado. Esa es mi trayectoria. ¿Sí? Yo voy del punto A al punto B a lo largo de esa trayectoria. Cuando yo derivo esto, vamos a tener, esta es la función, x igual a 4 menos y cuadrado. El diferencial de x es menos 2y diferencial de y. Entonces ahora la función es x, que es una función de y. ¿Está? Entonces voy a reemplazar, vamos a reemplazar a el diferencial de x, vamos a reemplazar a y, esto era diferencial de y, perdón. Voy a reemplazar ahí. ¿Se acuerdan cuando al principio, te acordás? Al principio yo les expliqué que había diferentes maneras de sustituir dependiendo de cómo es la curva. En este caso tenemos que x es una función de y, reemplazo, lo más simple, es lo más simple de hacer. Me conviene hacer eso y no despejar y de acá. Si yo tendría que despejar y de acá, me queda una raíz. Claro, entiendo, eso es. Entonces nosotros tenemos que ver qué es más rápido y sencillo y de Y ahí ya te lo da, ya te está diciendo, reemplazamos. la trayectoria es esta. ¿Para qué vamos ya está ahí? No sé si, a ver. Esta es Firmina. Nosotros podemos tener la curva que esté definida de esta forma y como una función de x, por lo tanto yo derivo esto y tengo que diferencial de y es la derivada de x, diferencial de x. Entonces reemplazo. Y todo lo que tengo acá es con una única variable que es x. Pero también puede pasar que tenga esa misma o otra función que está expresada de esta forma, x como una función de y. Entonces yo derivo y cuando reemplazo, lo reemplazo con esto, que ya lo tengo, ya me lo da el ejercicio. Y voy a tener todo ahora en función de y. En este ejercicio que les expliqué, el primero, les expliqué, teníamos esta función, y que era igual a x cuadrado, teníamos el diferencial de y, reemplazamos y todo nos queda en esta variable, x. Esa es una de las cosas que podemos hacer. La otra sería que yo en lugar de expresarla de esta manera la parábola, la exprese así. Pero bueno, sería más difícil. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a expresar como una raíz y después los cálculos van a ser más complicados? El resultado es el mismo, porque x igual a, a la raíz de y, voy a estar diciendo que el camino es exactamente el mismo. Es otra manera. Pero ¿para qué? Obviamente si yo reemplazo con esto y reemplazo con esto, toda la integral ahora me va a quedar con esa sola variable que es y. Listo, se entendió. No sé, ¿sí? Sí. Una otra consulta. En caso de que este ejercicio hubiese sido una curva cerrada y usted podría haber operado de la misma manera, solamente sumando a los dos resultados, obviamente que en C1 se iría al revés. Claro, exacto, eso, Pero exactamente. te daría el mismo resultado que sumar 5 sextos más 245 Claro, supongamos doceavos. que este es nuestro punto. Supongamos que nosotros queremos ir, bueno, pongámosle de A a B. Nosotros queremos calcular, como vos decís, si esto fuera una curva cerrada, entonces este sería nuestro origen y nuestro final. Y supongamos también que el sentido es antihorario. Entonces, iríamos de A a B por C2, o sea, esto que hicimos acá, de A a B por C2, y luego iríamos de B a A por C1, pero en este sentido. Por lo tanto, acá sería positivo en lugar de negativo. Y obviamente, en ese caso, la integral curvilínea sería la suma de 245 sobre 12 más 5 sextos.
Pero bueno, puntualmente no es eso lo que estamos haciendo, pero sí sería de esa manera. En realidad lo importante de acá que yo quería que ustedes vean es que aunque el campo vectorial sea el mismo, los extremos sean los mismos, no solamente depende de eso, sino que también depende de la trayectoria que uno toma para calcular la integral. Pero hay ocasiones donde es independiente de la trayectoria y eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno. Tienen que hacer estos ejercicios. Acá fíjense que tienen, nos está diciendo que tienen que calcular esta integral y el camino es C1, que está definido acá, más C2. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar primero por C1 y luego por C2. ¿Sí? Es como que les está indicando, de esta manera se indica cómo sería la trayectoria, ¿sí? Cómo va a ser la trayectoria. Esto grafíquenlo para darse cuenta. Acá les va a estar diciendo, por ejemplo, si C1 es esta curva, pero entre estos valores, y C2 va a ser esta recta entre estos valores. Primero van a ir por C1 y después por C2. Y este último ejercicio, sentido horario. Así que tienen que prestar atención ahí a los límites. Bueno, tenemos tiempo, así que más o menos a las 9:30 nos conectamos de vuelta para ver esto. ¿Sí? Dos segunditos. Sí. En el primer ejercicio, o sea, no Sí. es que pasamos por C1, que sería la primer curva. Sí, sí. No sería una curva cerrada, digamos, ¿no? Como en No es uno de los una curva, ejemplos que no es una curva cerrada, sino que lo que les está, es como que está formada por un trayecto, supónganse que fuera algo así, que fuera una curva y luego una recta. Entonces, digamos, ustedes supónganse que acá tienen que calcular a lo largo de todo eso, ¿sí? Esta es C1 y esta es C2. Entonces, esto es A y esto fuera el punto C. Ustedes tienen que calcular a lo largo de toda esa trayectoria, lo único que tienen que tener en cuenta que cambia después de este punto, o sea, las trayectorias son distintas. Es como, van a tener que calcular dos integrales, digamos, ¿sí? No es una curva cerrada, sino que tiene dos trayectos que son distintos, que están unidos, ¿sí? Bien, sí. Bien. Es como si fuera, vamos a volver para atrás, a ver. En este ejercicio, acá, supónganse que tendrían que ir de A a B y luego de B a C. No existe L3, supónganse, no hubiese sido una curva cerrada como acá. No, fuera solamente que tienen que ir de A a B por L1 y de B a C por L2. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, ahora Bien. sí. Bien. Bueno, entonces 9:30 nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno. Bárbaro, profe. Bien. Bueno, los dejo entonces. Chau, chau. Estamos de vuelta. ¿Pudieron hacer algunos ejercicios? ¿Los dos? ¿Ninguno? Yo hice los dos, pero no sé si estarán bien. Bueno. Creo que sí. Bien. Es un avance, por lo menos. Pudieron llegar a hacer los dos. Vieron que no son cortitos. ¿Alguien más pudo hacer algo? Y tú Así los vemos Yo entre puedo hacer todos. los dos también, profe. Bueno, entonces los vemos ahora juntos y ya estamos. Bien. Vamos a ver. Teníamos entonces que calcular esta integral curvilínea. Teníamos que la trayectoria estaba formada por estas curvas. Para la curva 1, que es una parábola, solamente que la tenemos expresada de esta forma para indicar
que vamos a través entre los valores de x de 0 a 4, pero por la rama positiva, ¿sí?, de la parábola. Esta parábola es una parábola horizontal, sería x igual a y cuadrado, y así esta parábola, nada más que de esta manera ya estamos indicando que vamos por la positiva. Uy, se me fue, moví todo. Y luego tenemos y que es igual a x cuadrado, no, perdón, igual a x menos 2, es una recta, y para esta recta vamos a tener que movernos entre los valores de 0 a 2, es decir, vamos a tener que buscar las intersecciones, primero obviamente con la parábola y con el eje, que es cuando tenemos y igual a 0, y con esos puntos, o sea, si le ponemos nombres, digamos, vamos de A, B y C. Bien, entonces, vamos a arrancar. Teníamos para la parábola, si nosotros la expresamos de esta forma, si la expresamos como x igual a y cuadrado, después es más fácil integrar. Derivamos esto, el diferencial de x va a ser igual a 2y diferencial de y. Obviamente, el valor de esta integral a lo largo de c, que c estaba formado por estas dos trayectorias, va a ser la suma de las dos, ¿no? Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Profe, yo lo razoné, digamos, de esta manera. Como me da los puntos de X, Sí. lo razoné que se mueve, o la variable que va a cambiar, o por la que se toma es X. Entonces, reemplacé Y como raíz cuadrada de X. Sí, es lo mismo. ¿Está bien ese razonamiento? Porque Sí, usted lo dice al revés. Es que en realidad vos estás diciendo lo mismo, vos estás diciendo que vas a ir a lo largo de esa curva y vas a tomar valores de x entre 0 y 4. Yo estoy diciendo que voy por esa misma curva, pero ahora como me va a quedar en y, voy a tomar valores de y de 0 a 2, que es los positivos de esa curva. Es lo mismo, o sea, el resultado que nos tiene que dar tiene que ser el mismo. ¿Está? Porque vos estás diciendo lo mismo. Bueno, para la otra curva, que era la recta igual a x más 2, si nosotros derivamos esto, vamos a tener que el diferencial de y es igual al diferencial de x. Obviamente teníamos, como les estaba diciendo, teníamos que hacer las sumas de cada uno de estos tramos para tener la integral curvilínea a lo largo de c, que era todo el trayecto completo. Si vamos por el primer camino, entonces, tenemos que reemplazar a la x, la vamos a reemplazar por y cuadrado, al diferencial de x lo vamos a reemplazar por 2y diferencial de y. Si comenzamos con este primer término, tenemos x cuadrado, o sea, reemplazo acá por y al cuadrado. Si tenemos y cuadrado al cuadrado, nos queda y a la cuarta, por y diferencial de x. O sea, por y el diferencial de x, que era 2y diferencial de y. Un poquito más para abajo si se ve mejor. Si no, no veo la de arriba. Ahí. 2y diferencial de y. El otro término teníamos x, o sea, vuelvo a reemplazar con y cuadrado por y cuadrado por el diferencial de y. Como vamos a integrar con respecto a y, si nosotros analizamos, íbamos desde este punto, del punto A al punto B a lo largo de esa parábola. Como vamos a integrar, o sea, todo lo que tenemos acá está en función de y, entonces los límites para y, las coordenadas de esos puntos para y son de 0 a 2. Y luego tenemos la otra integral, que es la que corresponde para el camino C2. Vamos a reemplazar entonces, tengo x cuadrado por y, al y lo tengo que reemplazar con x más 2, diferencial de x, que queda como está, más x por y al cuadrado, es decir, reemplazo al x menos 2 al cuadrado, diferencial de x.
Para bueno, y acá también los límites, como todo está en función de X, entonces, si tenemos en cuenta que estos son los puntos donde entre los puntos que tengo que calcular, en este caso habíamos puesto B y C, entonces las coordenadas en X para B y C era de 4 a 2. De 4 a 2. Acá esto lo vamos a ordenar. Tenemos 2i a la sexta más i a la cuarta, diferencial de i. Y en este caso podemos distribuir este x cuadrado con cada uno de los términos y este binomio que lo podemos expresar como un trinomio y solamente lo que nos queda es integrar. El resultado, bueno, después ustedes lo pueden ver paso a paso, pero el resultado que tienen que llegar es 384 sobre 35. No sé si llegaron a esto mismo. Sí, el C1 me dio lo mismo, 1504 sobre 35, pero el C2, según la cuenta de Jesse, me dio 32 positivo. Debo haber hecho algo mal. O con el signo, tal vez. Algún signo acá. Pero entre todos está bien. Estoy orgulloso. Revisale por ahí los signos. Fíjate. Bueno. Y para el segundo, teníamos que calcular la integral curvilínea. Es una curva cerrada. Lo vamos a hacer en sentido horario. Y el camino que está definido para esa curva cerrada va a estar definido por una parábola igual a x cuadrado menos 2x y la recta igual a x. Entonces lo que vamos a necesitar son las intersecciones de estas dos funciones y fíjense que ahí tenemos la curva cerrada. Y las intersecciones nos van a servir como los puntos para calcular las integrales. Supongamos que vamos a tomar como punto inicial que le vamos a decir A y este es B. Como vamos en sentido horario, vamos en el sentido de las agujas del reloj, entonces vamos a calcular esta integral en esta curva cerrada. Vamos a decir, esta le puse C1 y esta sería C2. Entonces, vamos a hacer de C1, que es la recta, fíjense, tenemos la recta igual a X, el diferencial de Y es igual al diferencial de X, y para C2 es la parábola. Entonces tenemos que Y es igual a X cuadrado menos 2X, el diferencial de Y va a ser 2X menos 2 diferencial de X. Esta era la integral que teníamos que calcular, y vamos a plantearla. Vamos a reemplazar, obviamente vamos a calcular una para C1, una integral para C1, una integral para C2, y la suma nos va a dar la integral en la curva cerrada. Para C1 teníamos que Y era igual a X, o sea que vamos a reemplazar acá a la Y, la vamos a reemplazar por X, al diferencial de Y lo vamos a reemplazar por X, todo va a estar en función de esta variable. Entonces, como vamos desde este punto 0, 0 al punto 3, 3, los límites son de 0 a 3. Y para la otra curva, para la parábola, vamos a tener, también vamos a reemplazar ahora a Y, acá, la vamos a reemplazar por x cuadrado menos 2x, y al diferencial de Y lo vamos a reemplazar por 2x menos 2 diferencial de x, que es lo que hicimos acá. Como todos están en función de esta variable, o sea, vamos a integrar con respecto a x, vamos a volver desde el punto 3, 3 al punto 0, 0. Entonces, las coordenadas en x para esos puntos es de 3 a 0, de 3 a 0. Y lo que nos queda entonces luego es acomodar un poco esas integrales, o sea, acomodar, sumar los términos que sean semejantes y integrar. Y al resultado, si es que ustedes ya lo hicieron, le tiene que dar menos 27 cuartos. No sé si alguien se lo habían completado el ejercicio, si les dio lo mismo o no. Yo ese No, no llegué a hacer. medio distinto. Me dio 40.5 el C1 y menos 75 el C2. Nada que ver.
A ver. Menos 45 me dijiste el primero. 40.5 el primero, menos 75 el segundo. Acá. Bien, vamos a empezar por otro lado. El planteo, ¿lo hicieron igual? ¿Esto lo tienen igual? No. Bien, entonces ahí tenemos un problema. A mí me quedó el C1, la integral sería de 0 a 3 de 2x al cubo. Entonces eso me dio 40.5. 2x al cubo. Bien. El C1. Sí. Vamos acá arriba. Yo tengo 3x por y diferencial de x más 2x cuadrado diferencial de y. Esta es la integral. Si yo C1 es la recta también, ¿no es cierto? En tu caso. ¿C1 usaste la recta también? Creo que no puse la parte del 3 y del 2. Solamente creo que tengo, sí, solamente X. O sea, no pusiste estas constantes. Y si no están las constantes, no. O sea, lo único que. Este es nuestro campo vectorial. Nosotros tenemos que sustituir con la trayectoria, que en este caso para C1 es igual a X, tenemos que sustituir. A la Y la voy a reemplazar por X, al diferencial de Y lo reemplazo por diferencial de X y calculo. Pero todo lo demás queda igual. ¿Se entiende eso? Sí, me parece que usé la función anterior, del ejercicio anterior, por eso me quedó mal. Bueno, ya entonces estamos teniendo un problema importante ahí. Bien. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bien. Por ahí, Fernando, por ahí lo que te iba a decir, ahora ya está, ya terminamos análisis 2, ya está casi por terminar, pero por ahí lo que te conviene en tu caso, si vos trabajás a la mañana, es buscar para los próximos años, el próximo año o los que siguen, tal vez te convienen horarios nocturnos para cursar, ahora porque estamos en la virtualidad y bueno, pero cuando sea presencial, obviamente no podés estar en 2 lugares a la vez. Pero bueno, de manera virtual también te conviene al horario nocturno donde puedas estar más concentrado y no haciendo 2 cosas a la vez, digamos. Eso para todos en realidad, ¿no? Va a todos los que trabajen, que tengan alguna otra actividad, siempre les conviene hacer las cosas a su tiempo, digamos. Bien. Entonces, si se entendió, esto se los voy a dejar cargado en el aula virtual. Lo importante es que no tengan ninguna otra. ¿Alguien quiere preguntar algo? Veo que hay gente que levantó la mano, pero no veo los nombres. No, profe. Sí. Aunque sea el sentido horario, ¿no habría que cambiar ningún signo en el resultado? No, porque vos en realidad ya le estás dando con los límites, le estás indicando para dónde vas. Yo acá, por ejemplo, para esta curva, para C1, voy de este punto a este punto, por eso voy de 0 a 3. Ya lo estoy diciendo. Ah, no hace falta cambiar ningún signo. Perfecto. No. Yo ya lo estoy dando. Por eso es que en la firmina que les di al principio, les di, por ejemplo, si ustedes tienen una integral de A a B, bueno, acá tenemos el campo vectorial, esto era lo mismo que tener la integral en sentido opuesto de B a A. ¿Y es por qué? O sea, para que todo esto sea igual a esto, acá tenemos que tener un valor un signo contrario, porque estamos cambiando el orden de los límites. Pero acá yo ya los estoy definiendo a los límites, entonces el signo que yo obtenga de ahí es el que corresponde. Yo al decir que estoy en sentido horario, estoy yendo de A a B, ya está. Ese es el valor de la integral. Si yo vendría ahora en sentido antihorario, lo que ustedes tienen que saber es que el resultado sería el mismo a este con signo positivo.
¿Por qué? Porque acá cambiarían los límites. Acá sería de 3 a 0 y acá sería de 0 a 3. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Y la otra consulta, Sí, ¿puedo ir al sí, sí. ejercicio 1? Sí, sí. Yo al principio hice con mi compañero, reemplacé y igual a la raíz cuadrada de x. Sí, sí, Y los sí, sí. límites de integración serían entre 0 y 4, ¿no? Claro, porque vos al Sería respecto a reemplazar, x. claro, porque vos acá reemplazarías a la y, la reemplazás por la raíz de x. Al diferencial de y lo reemplazás por 1 sobre 2 raíz de x, diferencial de x. Entonces, todo esto nos quedaría en función de la variable x. Acá nos quedamos en y, pero acá te quedaría todo en x, si vos reemplazás de esa manera, y obviamente esta trayectoria desde el punto 0, 0 al punto 4, 2 vas, entonces en x es de 0 a 4. Lo único que, Claro, bueno, después tenés raíces para integrar, es más difícil. O, no sé si es más difícil, sino que es más complicado, más, más, más lento, digamos. Fíjense que de esta manera, si nosotros lo expresamos de esta manera, más rápido. Para integrar, digo, ¿no? El cálculo integral. No tenemos que usar exponentes fraccionarios ni nada. Es más directo. sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Profe, Bueno, sí, sí, sí. ¿le podría hacer una pregunta, pero con respecto a lo de la clase pasada, lo que vimos la clase Sí, pasada? sí. Ahora, Eh, ahora ahí paso, espera que termino de cerrar esto. De ok, integrales curvilíneas, ya está cargada la guía y tienen que hacer los primeros ejercicios, no sé, creo que eran del 1 al 10, son los que corresponden a lo que vimos hoy. Después los otros ejercicios que son cálculo de área por integrales curvilíneas o teorema de Green, eso es para lo que vamos a ver la semana que viene. Así que los primeros ejercicios son los que corresponden a lo que vimos hoy. Ahora ya pasamos a lo de la semana pasada. Sí. ¿Cuál era la pregunta? profe, yo particularmente hubo varios ejercicios, pero quería ver si me podía explicar el Sí. número 3 Decime de cuál guía. ¿Qué de vimos? Ah, de cambio de coordenadas, digamos, cambio de queremos decir. coordenadas de integrales triples. ¿Que era de cilíndricas? Sí, Bueno, vamos a ver. Esperen que cierro esto. Acá. Este ejercicio, sí, profe. donde tenemos, bueno, tenemos que calcular la integral triple de esta función como vamos a usar coordenadas cilíndricas, porque nosotros a este x cuadrado más y cuadrado podemos reemplazarlo. Sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Como está debajo una raíz, simplificamos y nos queda r. Ese sería nuestro integrando. Y el dominio es z z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado con z igual a 1. O sea, ese no es el volumen o el dominio en 3 dimensiones que nosotros tenemos que calcular. ¿Dónde vamos a calcular la integral triple? Es un cono que está limitado por arriba con z igual a 1. Así, tenemos este cono que está cortado con z igual a 1. Si nosotros acá lo cortamos con un plano z igual a 1, fíjense que si esto lo proyectamos al plano XY, lo que tenemos es una circunferencia. Si yo reemplazo acá con 1, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces lo que tengo es una circunferencia de radio 1. Este es el dominio de integración. Entonces, vamos a llevar ese cono también a cilíndrica, z cuadrado va a ser igual a r cuadrado, se simplifica y nos queda que z es igual a r. Los límites entonces van a ser, tenemos que buscar los límites para z
para R y para θ. Para θ ya sabemos que vamos a dar toda la vuelta de 0 a 2pi. Para R es de 0 a 1, porque como vimos recién, si nosotros acá estamos intersectando con un plano z igual a 1, la proyección de ese dominio en el plano XY es una circunferencia de radio 1. Entonces, de 0 a 1. Y en Z vamos a ir desde el cono, que es nuestro piso, R, al plano z igual a 1. Y esos serían los límites. Y lo que vamos a integrar tenemos que recordar que tenemos el jacobiano de transformación para coordenadas cilíndricas y R que corresponde con la función esta en coordenadas cilíndricas. ¿Está bien eso? Sí, ¿El problema estaba ahí en el planteo? Sí, ¿O en el estaba en el planteo que no sabía cómo encontrar los límites de R. Ahora sí. Claro. Bien, Profe. ustedes siempre acuérdense que, el dominio que ustedes tienen, en el espacio, de alguna manera, es una proyección, se tiene que hacer una proyección de eso sobre el plano. O sea, esto lo tienen que llevar al plano. Si yo acá tengo una circunferencia, que es la intersección, lo que voy a tener en el plano, obviamente, es esa circunferencia. ¿Cómo sé qué radio tiene esa circunferencia? Y porque yo sé que acá estoy intersectando con z igual a 1. Si el cono es z cuadrado, igual a x cuadrado más y cuadrado, reemplazo acá y me queda que esto es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, una circunferencia de radio 1. ¿Se acuerdan cuando veíamos esos ejercicios? Vimos varios, que teníamos, por ejemplo, dos paraboloides que se intersectaban y generaban una intersección entre ellos, y eso es lo que a nosotros nos servía para sacar los límites de R. Y acá es lo mismo, acá estamos un cono intersectándolo con un plano. Ese plano genera una traza que es una circunferencia. Eso es el que nos va a dar a nosotros el límite para R. ¿Está? Sí, profe, genial, gracias. Bien, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien me quiso preguntar algo también? Yo le quería preguntar algo, pero antes de eso le quería preguntar de este ejercicio, aprovechaba. Sí. Yo Sí. para encontrar los límites de integración de R, lo que había hecho era plantear z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, Sí. que es igual a 1, y como Claro. x cuadrado y y cuadrado es igual a R cuadrado, R z igual es a igual 1. a R, que es igual a 1. Eso fue Claro, lo que hice. es que es lo mismo, sí, sí. Claro, porque es lo que yo les estoy diciendo. Si acá tenemos x cuadrado, por ahí no lo escribí, pero si z es igual a 1, lo que vamos a tener entonces es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Esto sabemos que es r cuadrado, igual a 1. Si lo despejo, tengo que r es igual a 1. Por eso es que sé que los límites son de 0 a 1. Es una circunferencia que está centrada de radio 1. Bien, bien. Yo tengo una duda más y hay un chico Sí. también por el chat, le dijo el ejercicio 7. Decime, bueno, a ver, el 7, ¿qué es el 7? 6, 7. Un elipsoide. Bien, a ver si tengo algún gráfico acá. Tenemos este elipsoide. Fíjense, elipsoide 4x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Si nosotros esto lo expresamos de forma canónica, podemos sacar cómo son los ejes, o sea, dónde corta los ejes. Por ejemplo, si dividimos todo por 4, esto nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que al eje x lo va a cortar en 1 y menos 1, al eje y en 1 y menos 1, al eje z en 2 y menos 2. ¿Sí? Acá fíjense, 2 y menos 2, el eje x en 1 y menos 1, el eje... o sea, estamos viendo cómo son las trazas de esos elipsoides con los planos coordenados, y de esa manera formamos el elipsoide. Ese elipsoide, ¿cuál es la traza? ¿Nosotros qué necesitamos saber del elipsoide? Necesitamos saber cómo se proyecta, o sea, cómo sería... Nosotros tenemos que calcular el volumen que encierra. Necesitamos saber, entonces, cómo es la traza que genera cuando estamos en el plano XY. Entonces, para poder sacar los límites para el radiovector. Entonces, si z es igual a 0, vamos para arriba, porque el plano XY
en el plano x, z es igual a 0. Si esto es igual a 0, nos queda 4x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Despejamos los 4 y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces, de esa manera vamos a sacar que r es igual a 1. Ahí tenemos los límites para r. ¿Por qué? La traza que genera este elipsoide con el plano XY es esta circunferencia de radio 1. Entonces, para r, los límites van a ser de 0 a 1. Tenemos para z y para θ. Para θ de 0 a 2pi, que vamos a calcular todo a la vuelta. Y para z, lo que nos conviene hacer es calcular, podemos hacer que nuestro piso sea el plano, acá, que sea z igual a 0. Si nosotros tomamos el z igual a 0 como nuestro piso, vamos a ponerle piso, y el techo que sea el elipsoide. Entonces, de esa manera tenemos un 0 en z, por lo menos, ustedes saben que siempre que tenemos un 0 en alguno de los límites, seguramente cosas se nos simplifican. Entonces, si tomamos como límite inferior a 0, vamos a poner el techo, que va a ser el elipsoide. Ahora vamos a ver cómo lo llevamos a coordenadas cilíndricas, y obviamente a todo esto lo vamos a multiplicar por 2, y de esa manera obtenemos el volumen total, porque con la integral, si la definimos así, solamente estamos calculando la parte de arriba. Ahora si lo multiplico por 2, tengo el volumen total. Si no, podremos poner, ya vamos a ver cuando despejemos, vamos a ir despejando. Yo tengo que definir los límites para z, por lo tanto tengo que despejar z del elipsoide, y voy a tener z cuadrado va a ser igual a 4 menos 4x cuadrado menos 4y cuadrado. Y como z está al cuadrado, es lo mismo que tener más menos la raíz cuadrada de todo esto. Obviamente, nosotros podríamos plantear, bueno, si lo seguimos simplificando, podemos acá sacar como factor común 4. Si sacamos, lo voy a escribir, tengo, vamos a hacer 4, 1, menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, la raíz de 4 es 2. Entonces nos queda 2 por la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. A esto le podemos sacar también otro factor, el factor menos 1. Entonces nos queda 2 por 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Este x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Entonces vamos a tener esta expresión, 2 por la raíz de 1 menos r cuadrado. Pero como les estaba diciendo antes, si nosotros despejamos z tenemos más menos. O sea, ¿y a qué se refiere? A la zona positiva del elipsoide y a la zona negativa del elipsoide. Entonces, cuando nosotros planteamos en z, podríamos hacer menos 2 raíz de 1 menos r cuadrado a 2, 1 menos r cuadrado, o si no, podríamos hacer lo que les dije recién. Acá ponemos 0 y multiplicamos por 2 a la integral. ¿Se entendió esa parte del planteo? Bueno, así que bueno, de esa manera ya tenemos los límites para z de 0 a 2 raíz de 1 menos r cuadrado, para r de 0 a 1, ¿sí? Porque es la traza, digamos, que tiene este elipsoide con el plano XY. Nosotros siempre vamos a sacar los límites para θ y para el radiovector en el plano. Entonces tenemos que ver cómo es ese volumen, cómo se proyecta sobre el plano. ¿Cómo se va proyectando? Cuando z es 0. Si z es 0, tengo una circunferencia de radio 1 en el plano. Y para θ de 0 a 2pi para dar toda la vuelta. Otra cosa que también podríamos haber hecho es calcular, por ejemplo, para θ de 0 a pi sobre 2 y multiplicar por 4. O sea, en realidad sería 2 por 4, 8. Si acá hubiésemos puesto 90 grados. Pero bueno, yo prefiero que si vamos a dar la vuelta completa siempre de 0 a 2pi, más fácil.
Y bien, de esa manera van a tener que calcular y seguramente van a tener alguna sustitución para poder resolver. Podemos usar obviamente coordenadas cilíndricas porque la traza o donde la traza que genera este dominio o la proyección de este volumen con el plano es una circunferencia. Por eso podemos usar coordenadas cilíndricas. ¿Se entendió? Sí, profe, genial. Bien. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una última duda? Sí, sí. Yo tenía una duda con respecto al ejercicio 4. A ver, para que lo cargo de vuelta. Dale. 4. Es bastante puntual igual la duda. Bien, acá, Sí, en el gráfico directamente. Ah, del gráfico, sí. 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 Bueno, en este caso me parece un poco claro, pero ¿cómo podemos saber si está pidiendo el volumen de dentro de la esfera o fuera de la esfera? ¿Cómo dice acá? X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z más Z cuadrado igual a 9. O sea, tengo definida una esfera, un cilindro, Z igual a 3 y Z igual a menos 3. Si fuera adentro de la esfera, ¿qué sentido tiene que ponga el cilindro y los planos Z igual a 3 y Z igual a menos 3? Claro, es que es lo que pensaba, pero una vez en el parcial anterior, en el tema anterior, había uno que tenía como 6 condiciones y de las cuales no todas servían. Por eso me quedé medio confundido. Pero ¿Cuál es el ejercicio? Decime, así lo vemos de nuevo, para que no te quedes con esa duda. me vas a tener que esperar un poquitito porque Sí, no sí, sí, recuerdo. te espero. Pero bueno, puntualmente en este ejercicio no tenemos los signos de desigualdad para decir a dónde está el volumen, porque en realidad si no, sería calcular el volumen de la esfera y nada más, si fuera lo de adentro. No tendría ningún sentido poner el cilindro ni los planos. ¿Está? Esto en esto. Vamos a ver el otro ejercicio, a ver cómo dice. Profe, Sí, ¿y podríamos ver también el ejercicio 10 de esta misma guía? bueno. ¿Qué es? ¿De esféricas? 9, 10. Sí, Ah, el de cucurucho. Bueno. Acá tenemos Z igual a X, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. De esta manera está definiendo el cono. ¿Sí? Está definiendo la parte positiva del cono. Y una esfera que está desplazada. Es una esfera que si nosotros completamos cuadrado vamos a ver que tiene su centro en 0, 0, 1 medio. Tiene radio de 1 medio. Y lo que nosotros tenemos que calcular es el volumen que está encerrado por ellos, ¿sí? Por ahí acá en este ejercicio puede generar la duda de si es el volumen que está afuera, a lo mejor entre el cono y la esfera, por fuera, ¿se entiende? Afuera del cono, dentro de la esfera. Puede ser que a lo mejor haya que poner algún signo de desigualdad en el cono para que se entienda claramente qué es lo de adentro, ¿sí? Así que, bueno, en realidad lo que se tiene que calcular es el volumen dentro de la esfera y dentro del cono. Es como si fuera un cucurucho con una bocha de helado. Entonces tenemos que calcular ese volumen encerrado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo les dije la semana pasada, si tenemos una esfera y un cono, vamos esféricas de una. Entonces, tengo la esfera, la llevo a coordenadas esféricas. Sabemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado. Y z en coordenadas esféricas es rho coseno de phi. Simplifico los rho y me queda que rho es igual a coseno de phi. Ahí ya tengo el límite para rho. Ya sé que entonces rho va a ser de 0 a coseno de phi. Para tita, obviamente fíjense, nosotros esto lo vamos al plano, lo que vamos a tener entre el cono y la esfera tenemos una circunferencia, ¿no? Pero bueno, en realidad podemos ver claramente que
vamos a, para tita, de 0 a 2pi, porque vamos a dar toda la vuelta. Y lo que nos faltaría saber es cómo son los límites para phi. Y acuérdense que phi siempre nosotros lo medimos desde el semieje z positivo. Entonces, ¿quién nos va a dar el ángulo? El cono. Si nosotros al cono, ese cono, acá, si estamos trabajando acá en el plano XY, para el plano para el plano IZ, voy a hacer acá, IZ, X es igual a 0. Si X es 0, nos queda esta recta. La recta identidad Z igual a I. ¿Qué ángulo tiene esa recta? De 45 grados. Como nosotros estamos calculando el volumen de adentro, entonces tenemos que movernos de 0 a 45, porque siempre medimos el ángulo de phi desde el semieje Z positivo. Entonces siempre medimos de esta forma, de 0 a 45 grados. Bueno, ahí la flechita se me fue. Y si no, si nosotros llevamos el cono a coordenada esférica, vamos a llegar al mismo resultado. Por eso que yo siempre les digo, si ustedes hacen las transformaciones, obtienen todas las respuestas posibles. No sé si el planteo era el problema, el cálculo de este ejercicio. De mi parte, profe, había sido el cálculo, pero perdón. los límites, o sea, quería ver si los, no, igualmente quería ver si los límites ¿Y los estaban límites bien los tenías planteados. bien? ¿Qué? ¿Los límites los tenés bien? Sí, los límites los tengo ¿También? bien. Entonces, Sí. bueno, el jacobiano de transformación, no nos olvidemos, ρ al cuadrado y seno de phi. Si empezamos integrando con respecto a ρ, vamos a tener ρ al cubo sobre 3. Ese 1/3, si queremos, lo podemos dejar, voy a poner un poquito más grande. Si estamos viendo el cálculo, vamos a darle un poquito más. Vamos a tener ρ al cubo sobre 3. Ese 1/3, si quiero, ya lo dejo afuera porque es una constante que no me va a cambiar en nada hasta el final. O sea, lo podemos dejar afuera. O lo podemos dejar acá, como quieran. Reemplazamos con el coseno de phi, vamos a tener coseno al cubo de phi, por obviamente lo que teníamos esta parte que formaba parte del jacobiano, seno de phi. Entonces tengo seno de phi, coseno cubo de phi. Lo tengo que integrar con respecto a phi. Acá vamos a hacer una sustitución. Si t es coseno de phi, diferencial de t es menos seno de phi, reemplazamos, hacemos la integral y vamos a obtener que el resultado de esa integral es menos coseno a la cuarta de phi sobre 4. Podemos hacer esto. Ese menos un cuarto lo podemos dejar afuera como una constante, y ahora tengo que aplicar la regla de Barrow a coseno a la cuarta de phi. Yo esto lo puse acá afuera porque en realidad yo ya sé que esto me da una constante, o sea, si yo voy a estar reemplazando, esto me va a dar un valor numérico, entonces por eso está acá. El coseno de 90 de 45 grados era, si nosotros vamos para las tablas, teníamos raíz de 2 sobre 2. A ver, para el coseno, para 0 es 1, para 90 es 0, 30, 60, 30, 45, 60. Entonces acá tengo 2, 2, 2, 1, 2, 3. Entonces, para 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 a la cuarta nos va a quedar 2 sobre 16. Si no me equivoco, 4 sobre 16. A ver, tenemos raíz de 2 sobre 2 a la cuarta. Esto nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, sobre 16. Simplificamos y nos queda un cuarto. Bien. Un cuarto menos el límite inferior. Cuando reemplazo el coseno con el 0, nos queda 1. Un cuarto menos 1. Esto nos da 1 menos 3 cuartos por menos 1 sobre 12, nos queda 1 sobre 16. La integral, entonces, lo que nos faltaba integrar es la integral del diferencial de tita entre 0 y 2pi. Multiplicamos 1 sobre 16 por 2pi y nos queda pi sobre 8 unidades de volumen. No sé si ahí encontraste. Ya ¿Encontraste? encontré mi error. Sí. Bien. No sé si encontré, no me acuerdo quién era, quien me estaba hablando que estaba buscando un ejercicio. Si ya lo encontraste. Era yo, no, ni siquiera, o sea,
estoy en la unidad de dominio, a ver si era esto, porque me acuerdo que tenía gráficos la respuesta, y esa era lo que me daba. Pero no veo ningún ejercicio que se pareciera. Que te acuerdes. Bueno, escucha, si lo encontrás en estos días, dejátelo anotado por ahí, o si no, bueno, es mejor si me lo preguntás por Zoom, porque a lo mejor lo podemos explicar mejor que por mail. Entonces trata de, si lo encontrás, dejátelo anotado y el jueves que viene lo vemos. Pero ahora, por ejemplo, el del cilindro con la esfera, entendiste, digamos, que por qué es el volumen que está hacia afuera de la esfera. Porque tenemos que involucrar todas las funciones. Claro, bien. Bueno, los dejo así, son las 10:15, así deben tener otra clase, supongo, después de esta. Así que bueno, para que descansen un ratito. Seguimos la semana que viene con integrales curvilíneas. Dale, bueno, muchas gracias, profe. Chao, chicos. Gracias, profe, nos vemos.